Amén, mis amados hermanos. Quiero saludarlos a todos con la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Estamos aquí en nuestras ministraciones al respecto de Apocalipsis sin misterio. Son sin misterio porque realmente el libro de Apocalipsis es una revelación. Amén, una revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy entonces nosotros vamos a entrar allí en los primeros versículos del libro. Vamos a estar hablando al respecto de los primeros versículos del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Y para eso entonces podemos comenzar leyendo nuestras Biblias, amén, mis amados hermanos. Porque sería bueno comenzar leyendo la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esos son los primeros 6 versículos del libro de Apocalipsis. Y en este libro de Apocalipsis, mis amados hermanos, el libro de Apocalipsis es la conclusión de la Biblia. En el libro de Génesis son sembradas la mayoría de las semillas al respecto de todas las cosas, pero en el libro de Apocalipsis es la gran cosecha de todas las cosas. Y allí es donde nosotros tenemos la conclusión. Si la Biblia no tuviera el libro de Apocalipsis, entonces la Biblia en cierta manera ella estaría incompleta. Pero gracias al libro del Apocalipsis, nosotros sabemos que podemos entender la conclusión, cómo Dios concluye las cosas. Y básicamente el libro de Apocalipsis tiene 4 propósitos. El libro de Apocalipsis tiene, ¿cuáles son los propósitos del libro de Apocalipsis? Es el propósito de Dios, la redención del hombre, la iglesia y el destino de Satanás. Entonces el libro de Apocalipsis nos explica esas 4 cosas: el propósito de Dios, la redención del hombre, la iglesia y el destino de Satanás. Entonces quería hablar un poco al respecto del propósito de Dios, ¿sí? ¿Por qué quiero hablar al respecto del propósito de Dios, mis amados hermanos? Porque muchos piensan que el propósito de Dios era la salvación, pero el propósito de Dios no es la salvación. La salvación es la corrección de la ruta. Hay hermanos que ellos son salvos, ellos piensan que el propósito de Dios es salvar el hombre, y ese era el propósito, pero realmente piense por un momento conmigo. Digamos que usted tiene un hijo, su hijo es pequeño, y usted quiere llevar su hijo a una fiesta o a un centro comercial. Y de repente usted llega, lo baña, lo alista, lo arregla y todo, y usted le dice: espéreme aquí un momento que yo voy a hacer una cosa allí y ya vuelvo. Solamente que en cuanto usted sale de allí, su hijo sale a la calle y se encuentra con el amiguito que tiene, el amiguito maligno, ¿no? Entre comillas. Sí, estoy hablando aquí una ilustración. Y este amiguito lo convence de meterse en el barro. Y se meten en el barro y se ensucian todos. Se ensucia todo. Está todo sucio. Y cuando el padre o la madre vuelven, regresan allí y lo encuentran. ¿Qué pasa? No lo puede llevar a la fiesta así. No lo puede llevar al centro comercial de esa manera. Entonces hay necesidad de que, hay la necesidad de que, de bañarlo, de cambiarlo otra vez, cambiarle la ropa y todo. Ahora, imagínense que llevan a este niño al baño y el niño se está bañando y se está bañando y él llega y descubre una cosa y él llega y dice así: oiga, esta agua es muy rica, esta agua es muy deliciosa, yo mejor me voy a quedar aquí bañándome.
Pero ¿qué acontece? El baño no es el propósito, el baño es ir a la fiesta, ir al centro comercial. Entonces hay muchos creyentes que ellos piensan que el propósito final de Dios es la salvación, pero el propósito final de Dios no es la salvación es solamente la corrección de la ruta. El verdadero propósito de Dios es ¿cuál? La Biblia nos dice, ¿no? En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, el propósito de Dios con el hombre era tener al hombre, es tener un grupo de personas a su imagen y semejanza. Su imagen para representarlo y su semejanza para expresarlo. Que ellos tuvieran dominio sobre todas las cosas, que dominaran aquello que Dios hizo. Ahí nosotros tenemos la historia de Satanás allí en Génesis capítulo 3, donde él tienta a Adán y tienta a Eva, ¿sí? Si nosotros vemos aquí, quería leer un versículo con ustedes en Isaías capítulo 14, versículo 14, es un versículo fácil de memorizar, fácil de recordar, Isaías 14, 14, si lo puedes encontrar allí en tu Biblia. Dice Isaías capítulo 14, versículo 14, dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El primer pecado, él no aconteció en la tierra, el primer pecado aconteció en el cielo. Fue cuando Satanás, él tuvo envidia de Dios, él deseó tener el, tener el trono de Dios, tomar el lugar de Dios. Ahí él fue expulsado del cielo, cayó aquí a la tierra, sí. La caída de Satanás ya aconteció antes de la creación. Y de repente él está yendo por el jardín del Edén allí y él ve, aparentemente ve a Dios. Pero cuando llega más cerca se percata que no es Dios, se percata que es Adán. Pero ¿por qué que él piensa que es Dios? Porque tenía que la imagen y la semejanza de Dios. Entonces por eso es que el diablo intenta destruir tanto la humanidad. ¿Por qué? Porque imagínese la cuestión. El diablo era el ángel, el mayor de todos los ángeles allí en el cielo, más reconocido, más respetado, con un lugar de honra. Y de repente él quería ser igual a Dios, Dios no le permite, lo expulsa. Y cuando él llega al jardín, él encuentra que Dios había tomado barro, polvo de la tierra y había formado al hombre. Él formó al hombre del polvo de la tierra. Y el hombre se tornó todo aquello que el diablo quería que el diablo quería hacer. Entonces, por eso que el diablo ataca tanto a las personas. Y allí, ¿qué pasa? Había un propósito. Dios quería un pueblo a su imagen y semejanza. Entonces él llegó y le dijo a Adán y Eva, bueno, multiplíquense, todo eso, les da toda esa orden. Y la primera profecía que Dios da en Génesis 3:15, él no la dice a través de un profeta, la dice el propio Dios, no se la dice a ningún hombre, sino que se la dice al propio diablo. Le dice, la profecía es, van a ser de la mujer, ¿no? Un descendiente, y este descendiente tú lo herirás en el calcañar, o sea, en el talón, y él te herirá en la cabeza. Entonces el diablo quiso que matar al descendiente de la mujer. Ahí cuando nace Caín, el diablo inmediatamente pensó que Caín era el descendiente a través del cual se iba a cumplir la profecía. El diablo no entiende de profecía. Entonces él pensó que iba a ser algo inmediato. Y ahí él entra en el corazón de Caín, lo engaña y comienza a degradar la humanidad. Adán comió de manera equivocada. Fue el primer pecado del hombre. Pero Caín ya cometió ¿qué? Homicidio. Después ellos tienen otro hijo, que era Set. Entonces el diablo sabía que la descendencia del Mesías, ¿no? De aquel que lo heriría en la cabeza, pues no iría a descender de Caín, porque Caín se había corrompido. Entonces iba a descender de Set. Y el diablo hizo de todo para evitar que ese descendiente no naciera. Entonces nosotros nos damos cuenta una cosa, que tú ves en 3 generaciones. La esposa de Abraham era estéril. Después nosotros vemos que la esposa de Isaac también era estéril. Y después vemos que la esposa de Jacob también era estéril. Era un ataque del diablo. ¿Para qué?
para evitar que naciera el descendiente de la mujer. Muchas veces nosotros hemos visto muchos milagros al respecto de mujeres que eran estériles, no podían tener hijos, pero Dios hizo el milagro. Y realmente quería hacer una oración en el nombre de Jesús aquí. Si tú nos estás viendo aquí o si tú después vas a ver este video y tú tienes un problema de esterilidad, entonces coloca tu mano allí en el vientre. Yo voy a declarar una palabra aquí de cura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro vida sobre esa matriz. En el nombre de Jesús, vida sobre esos ovarios, sobre esas trompas de falopio. Vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda esterilidad, todo demonio que ataca trayendo esterilidad, trayendo tristeza, en el nombre de Jesús, sale de tu vida. Recibe en el nombre de Jesús tu milagro. Amén. Ese hijo que tú vas a engendrar en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese Ezequiel en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces nosotros tenemos el propósito eterno de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Una cosa importante para poder explicar aquí lo que es imagen y semejanza. Nosotros hablamos mucho al respecto de realidad. Yo hablo mucho al respecto de tener realidad espiritual. En la Biblia, allí en la Reina Valera 60, la Reina Valera 60 ya tiene muchas cosas que fueron corregidas en la Reina Valera 95. Y a veces las versiones no traducen exactamente como deberían traducir la palabra. Y esa palabra verdad es mejor traducida como realidad. Entonces, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Haz de cuenta que el hombre es como un guante. Entonces, el guante tiene la imagen y semejanza de ¿qué? De la mano. Pero el guante sin la mano no tiene realidad. Ahora, cuando la mano entra dentro del guante, entonces el guante pasa a tener ¿qué? Realidad, pasa a tener esa vida. Eso es lo que pasa con nosotros. Cuando el Espíritu de Dios entra dentro de nosotros, entra a vivir dentro de nosotros, entonces nosotros pasamos a tener que una realidad espiritual en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener. Es realidad espiritual, ¿sí? Entonces, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y decíamos que la salvación no es el propósito final de Dios. La salvación es solamente la corrección de la ruta. Pero el propósito eterno de Dios es tener un pueblo a su imagen y semejanza para expresarlo y representarlo. Entonces tú ves que el final, la conclusión de la Biblia en Apocalipsis, los últimos 2 capítulos son la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén es la expresión de la iglesia, de la novia del Cordero. Entonces ese realmente es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios no es la salvación es la corrección de la ruta. Que hay muchos creyentes que llegan y son salvos y paran por ahí, pero tú tienes que desenvolver, desarrollar un montón de cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces hablábamos de que nosotros tenemos estos 4 propósitos, ¿cierto? Entonces los propósitos del propósito eterno de Dios, la redención del hombre, ¿sí? La iglesia y el destino de Satanás. ¿Por qué el destino de Satanás? El destino de Satanás es revelado en Apocalipsis. La bestia, la serpiente, el dragón, la serpiente antigua que es Satanás, la bestia que es el anticristo, y el falso profeta. La primera bestia es el anticristo y el falso profeta es la segunda bestia. Ellos van a ser lanzados ¿dónde? En el lago de fuego. Entonces tú te das cuenta una cosa, que el libro de Apocalipsis trae la conclusión, trae la victoria final. Hay un versículo en el Apocalipsis que nosotros después lo vamos a leer, que es cuando el apóstol Juan está allí en el cielo. Eso es Apocalipsis capítulo 5. Y en Apocalipsis capítulo 5 llega la palabra de Dios, dice así, que había un libro con unos sellos y no se encontraba ninguno digno de abrir los sellos. El apóstol Juan estaba allá al lado de uno de los 24 ancianos, que era el que lo estaba guiando allí en ese tour por el cielo. Y de repente el apóstol Juan comienza a llorar. Él lloraba mucho porque no se hallaba nadie que pudiera o fuera digno de abrir el libro. Entonces el anciano llega y le dice al apóstol Juan: no llores. ¿Por qué lloras? ¿Sabes? No es tiempo de llorar. ¿Por qué no es tiempo de llorar? Porque nosotros ya tenemos la victoria. Tú ya tienes una victoria cierta y segura en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros ya tenemos que esa
victoria. Y el libro de Apocalipsis, muchas de las cosas que son profecías, que aún no acontecieron, para Dios ya acontecieron. ¿Por qué para Dios ya acontecieron? Porque para Dios todo ya pasó. Dios no está limitado a tiempo. Dios no es como nosotros que somos limitados al tiempo. No, Dios es eterno. Entonces las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis para Dios ya pasaron, ¿sí? Ahora vamos a entrar propiamente en el libro, ¿sí? Me gustaría que tú pudieras tomar tu Biblia y vamos a leer aquí Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, lo primero que quiero hablar aquí en la primera palabra allí es la revelación. Entonces, cuando nosotros pensamos en revelación, muchas veces nosotros pensamos, sí, en cosas futuras, profecías y todo eso. Sí, esa es la revelación, pero realmente aquí a lo que se refiere en la revelación, miren, la revelación de Jesucristo. Porque sabes una cosa, la Biblia o lo que nosotros estamos haciendo aquí a respecto del libro de Apocalipsis, no se trata de matar la curiosidad de las personas, qué va a pasar, qué significa esto, qué significa lo otro, aunque nosotros vamos a hablar de todas esas cosas. Pero de lo que se trata aquí es la revelación de Jesucristo. Entonces, básicamente lo que el libro de Apocalipsis revela, él revela es a una persona. Él revela a Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos tener revelación. ¿Sabe lo que va a cambiar tu vida? Lo que va a cambiar tu vida, transformar tu vida es cuando Cristo, la persona de Cristo, es revelada en tu vida. Y el libro de Apocalipsis es una revelación al respecto de Jesucristo. Él nos habla de muchas cosas que nosotros no vemos en ninguna otra parte de la Biblia. Por ejemplo, nos revela que Él es el sumo sacerdote que camina entre los candeleros de oro, que camina entre las iglesias, que Él tiene en su mano a los pastores, a cada ángel de cada iglesia están en su mano. Él nos revela que de su boca sale una espada de dos filos. ¿Sí? En los evangelios nosotros vemos una revelación que es que de la boca de Jesús salían palabras de gracia. Pero en el libro de Apocalipsis ya dice que de su boca salía una espada de dos filos. Otro versículo que hay en Apocalipsis dice que en la revelación de Jesucristo, aquí en el capítulo 1, dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Ahora, en el libro de Cantar de los Cantares o Cántico de los Cánticos, la Biblia dice que sus ojos eran como ojos de paloma. Entonces tú ves que el libro de Apocalipsis pasa a revelarnos muchísimas otras cosas a respecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces básicamente la Biblia es la revelación de Jesucristo. La Biblia no es un libro de cómo ser salvo, no. La salvación es simplemente la corrección de la ruta. La Biblia es un libro que revela una persona, revela la persona de Jesucristo. El apóstol Juan, allí en Juan capítulo 17, él escribe cuando Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero. Entonces, la vida eterna es que conocer a Cristo, tener la revelación a respecto de Cristo. Cuando tú tienes revelación a respecto de Cristo en tu corazón, es donde tu vida comienza a cambiar. Entonces aquí nosotros vemos en el versículo 1 dice, revelación de Jesucristo. Amén. Que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sabes, tú eres bienaventurado, porque tú estás gastando tiempo, invirtiendo tiempo, oyendo, estás escuchando aquí estas ministraciones, estás leyendo el libro de Apocalipsis, entonces estás oyendo y estás leyendo, y cuando tú haces eso, entonces tú te tornas que bienaventurado. Bienaventurado significa la palabra en griego makarios, que significa feliz o muy feliz. Es una palabra así para decir que la persona está feliz de una manera así grande. ¿Sabes una cosa? Antier, creo que fue antier. Antier yo comencé a leer el libro de Apocalipsis. ¿Sabes una cosa?
En menos de una hora yo había leído todo el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, a pesar de tener 22 capítulos, él no es muy largo, porque sus capítulos son cortos, pero en mí puedo testificarte que había un hambre de la palabra de Dios. Cuando me di cuenta me puse a pensar, oiga, pero yo leí todo el libro de Apocalipsis en un momentico. Entonces, realmente desde ese día estoy más feliz, porque lo que la Biblia dice, ¿no? Felices, bienaventurados los que leen y escuchan la palabra de esta profecía. Entonces quiero animarte a que tú continúes leyendo el libro de Apocalipsis, así sea un capítulo por día, tú lo puedas leer y meditar constantemente. Amén. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz. Nosotros siempre saludamos a los hermanos con la gracia y la paz del Señor Jesucristo. Porque hermanos, la gracia realmente es una cosa. La gracia no es exactamente una cosa, sino que la gracia es una persona. Y esa persona es el Señor Jesucristo. La gracia es la presencia del Espíritu Santo dentro de tu vida. Y cuando tú experimentas de esa gracia, pues el resultado es ¿cuál? Gracia y paz. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de fe, llenos de la presencia de Dios, llenos de la vida de Dios. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa en tu vida? Paz. A veces algunos creen que la paz se consigue con autoayuda, con un consejito aquí, un consejito allí. Ah, si no tengo problemas voy a tener paz. Infelizmente, el propio Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo podemos tener una paz verdadera si los problemas nunca se van a acabar? Puedes tener una vida verdadera cuando tú disfrutas de esa gracia. El Señor Jesús dijo así, el que cree en mí. Ese creer en mí, realmente ese en maestros de teología, expertos en griego, en traducciones. Yo no soy un experto en nada de eso. Ellos, ellos dicen que ese creer en significa creer para dentro. El que cree para dentro. O sea, cuando tú tienes fe. Por eso la Biblia dice, la fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y esa certeza de las cosas que no se ven es una vívida conciencia de las realidades espirituales que hay dentro de ti. Si tú comienzas a meditar en que Cristo vive en ti, en que tú eres templo del Espíritu Santo, entonces tú vas a comenzar a sentir, oiga, pero yo puedo vencer, Dios vive dentro de mí, es solamente meditar. Estaba viendo una película, no sé, de pronto ustedes han visto esa película de Perseo, que es Titanes 2, alguna cosa así. Y Perseo resulta que él es hijo de Zeus con una humana. O sea, es tipo un semidios en la mitología, ¿no? Un héroe. Y yo estaba meditando al respecto de eso y me puse a pensar, pero nosotros también, con nosotros acontece lo mismo. Nosotros tenemos dos naturalezas, tenemos la naturaleza humana y tenemos la naturaleza divina. O sea, nosotros no podemos vivir como personas normales. ¿Para qué nosotros necesitaríamos gracia para hacer lo mismo que hacen los impíos? Si nosotros tenemos toda esa gracia de Dios, una parte de nosotros es divina. Tu espíritu, la Biblia dice, en 1 Corintios 6:17 dice, que el espíritu de Dios se mezcló con nuestro espíritu, se amalgamó, se tornaron uno. Entonces nosotros nos tornamos uno con Dios. Cuando tú comienzas a meditar en esas verdades, crees para adentro, tienes una vívida conciencia de las realidades espirituales que hay en ti. Cristo vive en ti, el propio Jesús vive dentro de ti. ¿Recuerdas las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puedo enviar al quién, al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces el propio Dios vive dentro de ti. Esa verdad, esa revelación tiene la capacidad de transformar tu vida. Entonces, gracia y paz. Si Dios es contigo, ¿quién será contra ti? Del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, nosotros sabemos que no hay 7 espíritus, es solamente el Espíritu Santo. Por eso en una de las introducciones aquí, yo prediqué al respecto de los números en la Biblia, los significados de los números en la Biblia. Y tú sabes que el número 7 significa que completo,
perfecto, perfección. Entonces es el Espíritu Santo. Se está refiriendo a un solo Espíritu, al Espíritu Santo. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Antiguamente yo pensaba que esos reyes de la tierra se referían a los reyes de las naciones, pero no, se está refiriendo a nosotros, a los creyentes, porque nosotros los creyentes fuimos hechos que reyes y sacerdotes. Como rey tú lidas con las riquezas de la tierra y como sacerdote tú lidas con las riquezas de los cielos. Entonces Dios nos ha dado esa gracia para producir las riquezas de la tierra y nos ha dado esa gracia para trabajar con las riquezas del cielo. Las riquezas de la tierra pues es el dinero, pero las riquezas de los cielos, ellas son mayores que las riquezas de la tierra. Ellas es el ayuno, la oración, la palabra de Dios, todas las disciplinas espirituales que nosotros sabemos, el curar enfermos, el expulsar demonios, todas esas cuestiones, tú como sacerdote, Dios te hizo rey, pero también te hizo ¿qué? Sacerdote. Y dice, de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabes? Esto es muy importante. Él nos amó. El Señor Jesús después, más adelante, yo voy a hablar al respecto. Él da mensajes a 7 iglesias. A una de esas, la primera iglesia que él le habla es la iglesia de Éfeso. Y él le dice a la iglesia de Éfeso, vuelve al primer amor. Ahora muchos piensan que ese primer amor es, ay, el día que yo me convertí, como yo amaba a Dios, como yo iba a los cultos. No, eso no es el primer amor, eso no sustenta a nadie. Si usted ama a Dios, usted dura animado 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que la ley te desanima. Pero cuando tú tienes revelación de que eres amado, porque el primer amor es el amor de Dios, primera de Juan dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces yo puedo servir a Dios con alegría, con vida, con realidad espiritual. ¿Por qué? Porque sé que soy amado. Lo que me da fuerza es que yo sé que yo soy amado y tú también eres amado. Sabes, yo he conocido personas, muchísimas personas mucho más inteligentes que yo. He conocido personas muchísimo más prósperas que yo. He conocido personas que han hecho muchísimas más cosas que yo. He conocido poquísimas personas más bonitas que yo, pero nunca he conocido una persona más amada que yo. Y tú también puedes decir lo mismo. Tú no conoces ninguna persona que sea más amada que tú. Aquí lo dice, al que nos amó. Y sabes cómo tú puedes comprobar, ¿no? No te pongas a pensar en el amor de Dios por causa de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Más aquí adelante dice que el apóstol Juan, él se encontraba en la isla de Patmos. Él se encontraba en la isla de Patmos, con casi 100 años, viejito, había sido exiliado, se encontraba solo y viviendo en una caverna. Y sabes, él podría ponerse a pensar, el diablo, me imagino, fritando allí en la cabeza del apóstol Juan, ¿dónde está su Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué usted está pasando por esos problemas? Mire, viejo, solo, viviendo en una caverna. Pero sabes una cosa, lo que sustentó al apóstol Juan en ese momento era que él sabía que él era amado. ¿Sabes? Nosotros no debemos evaluar el amor de Dios por las circunstancias que estamos viviendo, porque las circunstancias vienen y van. No evalúes el amor de Dios por causa de las circunstancias, evalúa el amor de Dios por causa de la cruz, del Calvario. No piense, estoy bien, estoy mal, Dios me ama, Dios no me ama, Dios me ama, Dios no me ama. No. Cuando tú quieras saber si Dios te ama o Dios no te ama, mira lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y tú podrás entender que tú realmente eres muy, pero muy amado. Aquí dice, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 7 dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir,
el Todopoderoso. En los versículos 7 y 8 menciona su venida. Eso yo quiero hablar la próxima vez, quiero hablar a respecto de eso. Así como Jesús se fue al cielo, Él se fue en dos etapas, en el monte primero y después en las nubes. De la misma manera, Él va a venir en dos etapas. La venida del Señor Jesucristo va a ser en dos etapas. Primero va a ser el arrebatamiento de los vencedores, va a ser secreto como ladrón, y después va a ser al final de la gran tribulación su segunda venida. Y Él va a venir en un caballo blanco con sus ángeles y con los vencedores. Nosotros vamos a ser el ejército del Señor Jesús allí después de la gran tribulación. Y quiero hablar de esos dos aspectos de la venida de Cristo, el aspecto secreto y el aspecto visible. Amén. Pero quiero que tú te quedes con esa palabra hoy al respecto del propósito eterno de Dios, que Dios te hizo a su imagen y semejanza, para expresarlo y para representarlo. Que tú te quedes sabiendo que el otro propósito de Dios en el libro de Apocalipsis es la derrota final de Satanás. Tú tienes la victoria. Nosotros estamos peleando una batalla que ya vencimos. Nuestro Señor Jesús venció en la cruz. Y que tú puedas tener revelación de que Dios te amó y nos lavó y te lavó de tus pecados. Amén. Vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús, Padre. Yo oro, Señor, para que tú nos des revelación aquí al respecto del libro de Apocalipsis, Señor. Que todos nosotros seamos bienaventurados por oír y por leer las palabras de esta profecía. Que tengamos revelación de tu amor y que nosotros tengamos en este tiempo revelación de la persona de Jesucristo, Señor. Que estas palabras, estas ministraciones, la lectura del libro de Apocalipsis, estos videos, audios, sean alimento para nuestras vidas, Señor. Podamos ser alimentados y fortalecidos y ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Oh Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre. Yo te pido que fortalezcas a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Que tú les proveas, Señor, que no falte para ninguno nada de lo que necesiten, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Usted puede repetir eso. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Van a ser pagos los recibos, va a haber dinero para el mercado, va a haber dinero para todo lo que se necesita en el nombre de Jesús y provisión de cura. Ninguno de los hermanos de la iglesia ni de sus familias va a enfermarse con ese coronavirus en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos protegidos por la sangre y el nombre de Jesucristo. Aleluya.